empezar a jugar con combinaciones lineales en el campo de los complejos de las diferentes componentes y aplicarlos a mi sistema, de manera que yo obtenga mi valor propio que me dé, pues, por ejemplo, esta energía de cuantización dependiente del momento angular, esta lambda que ustedes ven aquí, ¿vale? Y si obtengo mi valor propio, por ejemplo, del operador LZ, que me da este h barra por L, donde L es un número cuántico de momento angular, ¿vale? Puedo tener la certeza de que cuando aplique el momento angular total, esta magnitud no me va a cambiar, ¿vale? Entonces puedo justamente utilizar esa descripción de manera que a la larga, en este corto resumen, lo que yo obtengo es que al aplicar a mi función matemática mi operador de momento angular, obtengo justamente una descripción cuántica de mi sistema en el que el valor propio está dado por la constante de Planck sobre 2pi al cuadrado, ¿vale? Por mi número cuántico multiplicado, abro paréntesis, por L más uno, donde este es el número cuántico de momento angular y cierro paréntesis, ¿vale? Y este es mi número cuántico de momento angular, que generalmente no es un buen descriptor, por ejemplo, en moléculas diatómicas o poliatómicas, etcétera, ¿vale? Bien, puedo seguir haciendo tal hacha. Puedo, por ejemplo, pensar en otro operador cualesquiera, en el que justamente al aplicarlo sobre mi función, me obtenga yo mi valor y por lo tanto pueda empezar a construir así nuevos operadores que satisfagan justamente esta relación con respecto al momento angular, ¿vale? Bien, entonces a la larga uno termina obteniendo una descripción m veces h barra cuando aplico, por ejemplo, en particular el momento angular en un eje. Este es bastante importante porque en física molecular, cuando yo elijo el eje intermolecular, lo elijo siempre en la dirección Z, teniendo en mente que toda esta construcción me da justamente un valor propio, un número en pasos enteros que me multiplica a mi constante de Planck. O sea, estoy cuantificando cuál es la magnitud de digamos, energía angular que tiene mi sistema, ¿no? Y mi número cuántico orbital, como ya habíamos visto para los orbitales atómicos, va de menos L a más L en pasos enteros, ¿vale? Entonces yo puedo empezar a obtener, por ejemplo, valores para mis números cuánticos que me estén representando precisamente mi sistema molecular. Y yo puedo elegir funciones de onda adecuadas, por ejemplo, habíamos visto separación de la parte radial y de la parte angular, que me describan de la manera más precisa también mi sistema. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de los armónicos esféricos, puedo utilizarlo justamente con su parte recurrente y con la parte oscilante para poder describir los diferentes estados de mi sistema. Adicionado a esto, tengo que tener en cuenta también que a medida que mi sistema multielectrónico se hace más grande, tengo más interacciones entre los electrones y por lo tanto mi descripción se hace más complicada. Así puedo empezar a pensar en un potencial que tiene que ver justamente con la posición de la partícula y puedo empezar a pensar también en una energía interna del sistema, mostrada por esta UDR, ¿vale? De manera que esta UDR va a estar en directa relación con la posición de mi partícula y con justamente una función radial de la misma. Recuerden que esta función radial en la tarea que les puse cambia si estoy pensando, por ejemplo, en orbital atómico de simetría esférica, simetría tipo P, que es esta coseno cuadrado, simetría de los orbitales F, D, etcétera, ¿vale? Bien, la idea es que al desarrollar justamente mi ecuación de Schrödinger, por ejemplo, en la forma de derivadas, voy a tener estas funciones que me describen bien mi sistema, ¿vale? Voy a tener justamente un potencial que me va a ayudar a describir mi sistema y puedo arribar precisamente a estas funciones radiales al valor propio, que no es otra cosa sino este de momento angular, ¿vale? Puedo también aplicar esto a mi energía interna del sistema y obtener también la energía de mi sistema, donde esta U justamente, noten que tiene que ver con esta R de aquí, ¿vale? Bien, puedo seguir haciendo tal hacha, por ejemplo, aplicando segundas derivadas. Recuerden que la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, la dependiente del tiempo es una segunda derivada, ¿vale? También justamente el operador de energía cinética es una segunda derivada, de manera que yo puedo pensar en describir mi sistema, ¿vale? Con unos parámetros que me interesa conocerlos, ¿vale? Por ejemplo, esta K
en función de la energía inicial de mi sistema, ¿vale? Puedo aplicar entonces, recuerden que esta acá puede ser un parámetro, piénsenlo así, es una nueva función, ¿vale? Cambiada justamente por ese parámetro, ¿vale? ¿Esto para qué? Para empezar justamente a buscar descripción de mi sistema, por ejemplo, a una primera aproximación para luego corregir esta primera aproximación y tener una forma más detallada de escribir a mi sistema, ¿vale? Por ejemplo, noten aquí, ¿vale? Que aquí tengo precisamente una descripción de mi densidad del sistema en este término, pero yo puedo hacer que mis densidades se vayan al infinito o puedo cortarlas, por ejemplo, a un nivel de probabilidad de encontrar una densidad al 80, 70, 90%, ¿vale? Bien, puedo entonces jugar con cualquier función matemática para describir mi sistema, ¿vale? Puedo hacerlo como combinación lineal de funciones matemáticas, ¿vale? Dos, tres, cuatro términos. Puedo hacer alguno de esos coeficientes cero para hacer una descripción más sencilla de mi sistema. Todo eso se vale. Recuerden que son juegos matemáticos, son aproximaciones matemáticas. Recuerden que uno la función exacta del sistema no la conoce y uno lo que utiliza es aproximaciones, ¿vale? También puedo irme justamente donde tenga nula densidad para describir precisamente mi sistema, ¿vale? Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, en descripciones de sistemas donde mi densidad, por ejemplo, electrónica sea bastante pequeña, ¿vale? Bien, puedo utilizar más funciones matemáticas. Les decía la parte recurrente, por ejemplo, de los armónicos esféricos para describir mi sistema. Y esto me lleva justamente a plantear coeficientes que están en dependencia, por ejemplo, del coeficiente de la descripción anterior de mi función matemática, ¿vale? Noten aquí, por ejemplo, que estos AIJ más uno van a quedar en función de estos AJ, ¿vale? ¿Esto para qué? Esto para llegar justamente al arribo de una descripción nuevamente de mi sistema, ¿vale? Les adelanto, por ejemplo, nuestras aproximaciones las utiliza para cuando quiere escribir que tienes un núcleo pesado, por ejemplo, imagínense el plomo, el uranio, etcétera, y quieren ver cómo justamente el momento magnético de spin del electrón se acopla con el momento angular de justamente mi sistema atómico molecular, ¿no? De mis núcleos. Y esto me da justamente el famoso acoplamiento spin-órbita que a veces me cambian la descripción dinámica de mis sistemas atómicos o moleculares, ¿vale? Bien, todo esto que les he dicho no es otra cosa sino una descripción matemática para poder tener una mejor forma de hallar, por ejemplo, parámetros o valores propios de mis funciones de onda que se asocian precisamente a los valores de mi sistema, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ustedes ya empiezan a ver valores numéricos cuando yo toda esta descripción la utilizo para describir, por ejemplo, la energía del átomo de hidrógeno y luego me voy, por ejemplo, a la energía del átomo de helio ionizado, luego el átomo de litio dos veces ionizado, etcétera, es decir, átomos polielectrónicos con descripción de orbitales hidrogenoides para luego hacer justamente el ingreso del electrón que ionicé y poder describir también por combinación lineal de estos orbitales atómicos hidrogenoides mi nuevo sistema, ¿vale? Y esto me permite arribar justamente a descripciones muy precisas respecto a las medidas experimentales, ¿vale? Bien, recordarán que vimos en la clase pasada la descripción de la función de onda total con los tres números cuánticos, pero en coordenadas esféricas, donde separábamos la parte radial y la parte angular. Ya les dejé justamente en el cuestionario la retroalimentación de esto. Y la idea es utilizarlo justamente para mirar, por ejemplo, qué pasa con las energías de mi sistema. Una primera situación que pasa es que, por ejemplo, si mi descripción no me permite discriminar en energía, diferentes, por ejemplo, momentos angulares, para una subcapa de mi átomo, entonces tengo degeneración, es decir, electrones o, digamos, subcapas que poseen la misma energía y por lo tanto mi descripción me da precisamente esa descripción de símbolos del término de, por ejemplo, dobletes, tripletes, quintupletes, etcétera, ¿no? Es decir, degeneración en las energías que tienen mis partículas, ¿vale? Bien, noten ustedes que aquí justamente puedo empezar entonces a jugar con esta descripción cuántica para empezar a mapear los diferentes resultados experimentales, por ejemplo, las líneas espectrales de átomos, ¿vale? Noten que esta constante de Rydberg es muy parecida para los átomos, pero
cambia, al menos en su cuarta o quinta cifra decimal, cuando cambio del hidrógeno al helio, al plomo, al bromo, etcétera. Cualquier átomo me cambia un poquito el número en la constante de Rydberg, ¿vale? Y sobre todo para átomos pesados, esta descripción cambia todavía más, ¿vale? Ustedes hicieron el ejercicio, les dejé una tarea una vez, esa no se las califiqué, por eso arrancamos en tarea 3, esa fue creo que la tarea 2 de las líneas espectrales. Hallar el porcentaje de error. Y si ustedes hicieron la tarea, más o menos los porcentajes de error deben estar a la milésima o la 10.000ª parte, ¿vale? Entonces esto es importante porque uno empieza a ver que la descripción cuántica se acopla justamente a los datos experimentales, ¿vale? Bien, en átomos hidrogenoides, por ejemplo, para esta descripción de las líneas espectrales, tengo que tener en cuenta la carga nuclear, y la carga nuclear está dada justamente por Z por E, ¿vale? De manera que este potencial es un potencial atractivo entre una carga positiva, ZE, y una carga negativa, E, ¿vale? Y este símbolo menos que justo sale del E, ¿vale? Esta es la constante, ¿vale? Y esto lo puedo asociar entonces justamente con las energías de las diferentes órbitas que me dan empíricamente al aplicarlo de la constante de Rydberg. ¿Y por qué me sirve esto? Porque si Z, mi número atómico no cambia, pero mi masa sí cambia, entonces tengo que hacer una pequeña corrección, ¿vale? A mi constante de Rydberg para poder mapear exactamente la posición de mis líneas espectrales, ¿vale? Noten que aquí el número atómico es el mismo, pero la masa cambia, ¿vale? Respecto, por ejemplo, a estos isótopos del hidrógeno, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, para el helio ionizado, para el litio dos veces ionizado, etcétera. De manera que empíricamente tengo que ajustar también mi fórmula para la posición en energía de mis diferentes capas en el átomo con el número atómico al cuadrado, ¿vale? Bien, les decía, si cambia justamente mi masa, tengo que tener también la inclusión de esa corrección y lo hago por masa reducida, ¿vale? De manera que esa masa reducida me corrige la constante de Rydberg. Esta, cuando tengo una masa al infinito justamente, multiplicada por la masa reducida sobre la masa del electrón, ¿vale? Y además, yo puedo tener justamente, dependiendo del momento angular, degeneración en las líneas que aparezcan por el momento, por este número cuántico, justamente angular, ¿no? Este es el número cuántico, ¿vale? De momento angular. Bien, esto también lo puedo utilizar, por ejemplo, para plantear reglas de selección en la aproximación dipolar, donde tengo carga por distancia, aquí como operador, y acoplo dos estados justamente de la molécula, por ejemplo, el inicial y el final, ¿vale? Y esto me da una regla de selección por momento angular que me dice que si cambio en una unidad, sea más o menos uno, es decir, si la transición va de un estado final a uno inicial o de uno inicial a uno final, si cambio en una unidad, entonces mi transición es permitida, ¿vale? Y para la parte del momento magnético angular, la regla de selección es si no cambia o si cambia también en más o menos uno, ¿vale? Entonces puedo empezar a utilizar eso para describir la estructura fina de mi átomo polielectrónico. Y además puedo incluir justamente también la parte de spin. Recuerden que el momento magnético de spin, ¿vale? Va a depender de cómo sea justamente el acoplamiento, por ejemplo, entre la órbita y el spin, o cómo sea la distribución o la orientación justamente del orbital atómico, ¿vale? Puedo tener entonces una descripción, ¿vale? Del valor propio. Y puedo escribir, por ejemplo, mi sistema en uno de sus ejes. Recuerden que el momento angular en el eje Z es el que se utiliza y puedo tener justamente la proyección de ese momento angular para describir justamente cómo es mi sistema. ¿Vale? Bien. Si yo utilizo también, como hice con el momento angular, una descripción para el momento magnético de spin, por la spin de mi partícula, mi electrón o mis núcleos. En el caso del electrón, puedo utilizar justamente una misma descripción. La idea es que justamente llegue una descripción cuántica en el que precisamente mi sistema esté cuantizado h barra veces, ¿vale? Dependiendo de mi función de spin alfa o beta, ¿vale? Bien, tengo, por ejemplo, el campo magnético que me puede generar aquí o aquí, ¿vale? Y esto me puede ayudar a describir cómo puede ser el desdoblamiento, por ejemplo, de una señal en una descripción de un sistema que tenga, por ejemplo, energías para el momento cuántico
magnético angular o de spin que tenga degeneración, ¿vale? Bien, puedo describir esto, digamos, a una mayor profundidad desde electrodinámica cuántica, ¿vale? Pero puedo utilizar una descripción clásica con esta constante giromagnética, ¿vale? Y puedo entonces hallar la probabilidad de transición de mi sistema, o puedo hallar, por ejemplo, cómo es el acoplamiento entre la descripción de spin y de momento angular de mi partícula, ¿vale? Para saber cuánto corrijo, por ejemplo, la energía de mi sistema con base a cuánto me dé la magnitud de esta descripción cuántica, ¿vale? De manera que el delta de energía, el cambio en energía va a quedar descrito, ¿vale? Por cómo se ven justamente todas esas interacciones, dependiendo de dónde tenga mi partícula, el número cuántico principal de momento angular magnético de spin o momento de spin, ¿vale? Y esto lo puedo aplicar también a la descripción, ¿vale? En cualquier sistema de coordenadas. Aquí, por favor, cuando vean esta nota, chéquenlo, ¿vale? Bien, esto es más de lo mismo. Tengo una descripción, por ejemplo. Esta J es para el acoplamiento spin-órbita. Aquí está S, producto punto L, ¿vale? Si, por ejemplo, me imagino que mi sistema describo justamente mi partícula en esta descripción vectorial, puedo entonces obtener otro número cuántico combinado entre el momento de spin y el momento angular, ambos momentos magnéticos, ¿vale? Y queda escrito por este número cuántico donde me acoplo justamente el spin, el momento angular y mi nuevo J que me aparece precisamente en esta descripción, dado precisamente por estas ecuaciones que ustedes ven aquí, ¿vale? Bien, esto es muy útil porque, por ejemplo, en física molecular, en moléculas diatómicas, me permite a mí detallar exactamente cómo son los estados, el símbolo del término asociado a una molécula diatómica, que me describe justamente un estado electrónico de la misma, ¿vale? También me sirve justamente, por ejemplo, para derivar la constante de estructura fina, que numéricamente es 1/137, ¿vale? Bien, entonces, si tengo mi operador adecuado, ¿vale? Puede ser que mi operador sea una combinación de operadores, como por ejemplo el de spin órbita. En este caso puede ser, por ejemplo, un momento de inercia en una molécula. Producto punto, por ejemplo, un acoplamiento spin órbita. Esto podría describir, por ejemplo, alguna propiedad de la molécula, la cual yo describo precisamente por una función de onda que tiene en cuenta, por ejemplo, el número cuántico principal, el de momento angular, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, de manera que esto a la larga lo que me permite es hallar las energías de mis estados. Y esto lo vamos a ver, ahorita que lo ven así, digamos, bastante rápido, lo vamos a ver a detalle cuando veamos, por ejemplo, las líneas espectrales de la rama P, la rama Q y la rama R para transiciones vibracionales y transiciones rotacionales en moléculas diatómicas, que me permiten describir de una manera precisa cómo aparecerían esas líneas espectrales. Bien, ok. También para la descripción de mi sistema, recuerden que si tengo mi ecuación, mi función de onda y la aplico a mi ecuación de Schrödinger, tengo que tener la mejor forma de escribir mi función. Y para ello también tengo que tener en cuenta la indistinguibilidad de mis partículas fundamentales en mi sistema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el helio con una carga nuclear de 2, de más 2, tengo mis dos electrones. Y entonces yo no puedo decir que mi electrón uno es diferente a mi electrón 2. Puedo tener mi sistema así o permutados los dos, como lo puse acá diagramáticamente. De manera que mi función de onda debe acarrear ese cambio. Si cambio mis coordenadas x1, y1, z1 y mi función de spin por x2, y2, z2, b, beta, no tengo que tener cambio justamente en la descripción cuántica de mi función matemática que uso. Es decir, si aplico un operador que me permute mis posiciones de mis partículas fundamentales, esta función de onda no debe tener cambio de esta función de onda. Aquí en este ejemplo lo podemos checar, ¿vale? Una función simétrica sería la adecuada y una función antisimétrica, ¿vale? Me cambia justamente mis coordenadas y por lo tanto tengo que hacer un cambio en mi función de onda total de posición y de spin
para poder describir de manera adecuada mi sistema. En este ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con una partícula fundamental que tiene esta sumatoria de coordenadas, ¿vale? Mi función de las partículas 1 y 2 tiene estas coordenadas x1, y2, z1, más x2, y1, z2, y cuando aplico mi operador, me cambia, lo que está en posición 1 lo cambia a 2, lo que está en posición 2 lo cambia a 1, y por lo tanto, si esta descripción resultante es igual a esta descripción, es decir, si reacomodo este término y lo paso aquí al inicio, y este término lo paso aquí al final, si obtengo una misma descripción, entonces esta función de onda justamente me permite acarrear la indistinguibilidad de mis partículas fundamentales. Pero veamos otro ejemplo donde esto no se cumple. Tengo una función que tiene estas coordenadas x1, y1, z2 más x1, y1, z1 más x2, y1, z1 y cuando aplico mi operador me cambia todo lo que está en 1 en 2, todo lo que está 2 en 1 y cuando analizo esta función de que está morado con esta función veo que estas dos funciones son diferentes, por lo tanto no me acarrea la indistinguibilidad de mis partículas fundamentales. Entonces yo no debo usar ese tipo de funciones. O debo hacer mi función antisimétrica, por ejemplo, en la parte de spin. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recuerden que el spin, la función alfa y beta se diferencian en el signo más o menos. ¿Vale? La magnitud es la misma. De manera que si la parte espacial, como en el primer ejemplo, no me acarrea, como aquí, si en este ejemplo la parte antisimétrica no me acarrea mi indistinguibilidad de partícula, entonces cuando le aplique, por ejemplo, aquí el cambio a alfa o beta, este signo se va a cambiar por un signo más y voy a tener esta descripción como si fuese una función simétrica, ¿vale? Bien, entonces eso lo puedo utilizar para construir funciones de onda, ¿vale? Que justamente me acarreen de manera adecuada la indistinguibilidad de mis partículas fundamentales. Si trabajo con fermiones, por ejemplo, un electrón, uso funciones de onda antisimétrica. Si trabajo con bosones, utilizo funciones de onda simétricas. Vale, ya les di un ejemplo de un fermión. Díganme ahí en el chat un segundo ejemplo de un fermión y un ejemplo de un bosón. Un protón. Un protón de ejemplo de qué. Póngale protón ejemplo de fermión o El mío, bosón. ¿no? Fermión. Ok. Ok, muy bien. Bien. ¿Y de un bosón, quién más? Un fotón, perfecto. Perfecto, muy bien, sí. Ok, recuerden que no solamente estas partículas portadoras son bosones, ¿no? Uno puede tener núcleos que se comporten como bosones. La única condición que uno debe cumplir es que, por ejemplo, la sumatoria de los spin me dé un número entero. Eso es un bosón, ¿no? Uno, un número entero cero, ¿no? Porque el cero no es entero, el cero es un real. Bien. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, átomos de helio que me cumplan esta condición y los puedo tratar cuánticamente como bosones, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sumatoria, ¿vale? De un átomo de helio me da 2 en la multiplicidad de spin y eso es un entero. Por lo tanto, puede comportarse mi sistema como un bosón, ¿vale? No sé si me hago entender. Con eso puedo jugar, ¿vale? O puedo enfriar mi materia, por ejemplo, un nanomaterial con un colorante y puedo hacer que tenga un spin sumado de todas las partículas que están interaccionando positivo, ¿vale? Aquí me le pusieron una derivada, ¿vale? Ya la borraron, está bien. Ok, puedo tener una sumatoria que me dé justamente el número entero y se comporte como bosón, ¿vale? Bien, ok. Entonces, les decía casi al inicio de la clase que yo puedo tener justamente combinación de las partículas que haga mi sistema y obtener una resultante. Y esta resultante precisamente me puede dar idea
de las propiedades de mi sistema. Por ejemplo, si tiene energías que en una capa, en una subcapa son degeneradas o no. ¿Vale? Por ejemplo, una multiplicidad de spin quintuplete. Si puedo aplicar un campo electromagnético, puedo desdoblar un quintuplete en 5 señales. ¿Vale? Que es uno de los principios que se usan en resonancia magnética nuclear. ¿Vale? Bien, sigámosle. Esto es lo que les decía. Puedo tener justamente diferente multiplicidad de spin. ¿Vale? Y alguna propiedad va a estar correlacionada justamente con la multiplicidad de spin. Otra, por ejemplo, acoplamiento spin-órbita va a depender justamente del momento angular total, o el momento magnético angular y del momento de spin. Bien, entonces que no se nos olvide que estos que tengo aquí justamente son sumatorias de las partículas, en este caso los spin de mis electrones, y que esa sumatoria la multiplico por 2 y le sumo 1 y me da la multiplicidad de spin, ¿vale? Bien, ok. Entonces, habíamos dicho que estos átomos ionizados polielectrónicos son, digamos, se pueden resolver si aproximo justamente por átomos hidrogenoides, pero ¿qué pasa cuando vuelvo a agregar mi segundo electrón? Me aparece este término que me hace irresoluble de manera exacta mi sistema, ¿no? ¿Vale? Entonces tengo que idear forma de aproximar justamente cuál es la solución. Lo primero que uno puede hacer es tener la energía experimental del sistema, 2.9 y cacho Hartree. Allá, por ejemplo, por métodos de ionización, primera ionización, segunda ionización, etcétera, ¿vale? Hacer una combinación de las dos ionizaciones y obtener mi valor numérico, ¿vale? Para comparar, por ejemplo, con una solución de mi sistema. Bien, puedo, por ejemplo, utilizar unidades atómicas, carga, masa, longitud, etcétera, que son 1, por ejemplo, carga igual 1, masa igual 1, longitud igual 1, velocidad 1, tiempo 1, pero que en unidades atómicas tienen estas magnitudes que ustedes ven aquí, ¿vale? Por ejemplo, tiempo es radio de Bohr sobre velocidad, dada por k por e cuadrado por h barra, 2.18 por 10 a las 6 metros por segundo, que sale de la descripción de una órbita del átomo de hidrógeno, la primera órbita, ¿vale? O esta longitud es en metro del radio de Bohr, ¿vale? La energía en Hartree, en joules o en electron volts, aquí me faltó poner electron volt, ¿vale? Esto en electron voltios, ¿vale? O sea que a la larga, 2 veces la energía del átomo de hidrógeno me da justamente un Hartree, 27.21 más o menos, ¿vale? Y esto lo puedo utilizar justamente para hacer cálculos y predecir cuál sería la energía de mi sistema y compararla, por ejemplo, con las energías de ionización, ¿vale? En una primera aproximación puedo decir que la correlación electrónica, la dinámica y la estática es cero. Puedo desarrollar mi sistema, puedo utilizar funciones de prueba, por ejemplo, monoelectrónicas, ¿vale? Con una combinación lineal de las mismas, hallar mis valores propios, sumarlos y obtener justamente un resultado que se compare, por ejemplo, el valor experimental, ¿vale? Bien, puedo hacer correcciones, por ejemplo, a primera, segunda, tercer orden, ¿vale? Puedo corregir también la masa reducida y puedo obtener, por ejemplo, ¿vale? Valores parecidos a los valores experimentales, ¿vale? Recuerden que mi valor de Hartree es 27.21, ¿vale? Entonces, si utilizo todo esto, por ejemplo, puedo hallar cuál es la energía para el helio y puedo encontrar, por ejemplo, una primera aproximación que es 4 Hartree o menos 4 Hartree porque es una energía de estabilización, ¿no? ¿Vale? Menos 108 electron volt comparada con los 2.90372 experimentales, pues dista mucho, ¿no? ¿Vale? Recuerden que si es una energía de estabilización, esto sería un menos. En valor absoluto los podemos comparar y vemos que distan mucho, ¿no? ¿Vale? Entonces, justamente puedo hacer correcciones utilizando funciones más adecuadas y obtener valores justamente más aproximados, ¿vale? ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve para mapear, por ejemplo, estados oscuros
que yo no puedo observar espectroscópicamente, pero que sí puedo analizar desde las aproximaciones cuánticas. Entonces puedo tener, por ejemplo, estados fundamentales, ¿vale? Con o sin acoplamiento spin-órbita. Estos son con acoplamiento, estos sin acoplamiento. Que me describan, por ejemplo, una transición de multiplicidad de spin singulete-singulete, donde el momento angular cambia en más o menos uno. Voy de S a P, ahí tengo un cambio del momento angular en más uno, con multiplicidad de spin de que se conserva, y puedo entonces empezar a mapear estas transiciones y compararlas con el experimento, o puedo, por ejemplo, tener una transición de un triplete S, que me describe tal vez el cuarto estado excitado de un átomo, a un orbital triplete P, ¿vale? Esa es la potencia que tienen justamente las aproximaciones de las que les estoy hablando, ¿vale? Ahora puedo tener desdoblamientos, ¿vale? Son estos números que están a la derecha del símbolo del término, que justamente me están dando cuenta cómo se acopla el momento angular con el spin, ¿vale? Y por lo tanto puedo tener, además de mis tres líneas de triplete, un segundo desdoblamiento dependiendo del acoplamiento spin-órbita, ¿vale? Bien, todo esto justamente con base en lo que se conoce de las propiedades de los átomos, que vamos a pasar a ver justo para finalizar esta clase. Bien, entonces noten aquí, tal vez está muy chico, pero aquí se ven las configuraciones electrónicas. Y estas yo se las puedo asociar al átomo neutro, cada uno de estos átomos neutros, ¿vale? Y en estado fundamental, ¿vale? Nuevamente las aproximaciones cuánticas me permiten ver cuáles serían la configuración electrónica total y cómo promover algún electrón de este estado fundamental que está acá, ¿vale? A un estado electrónico excitado. Aquí se ven un poquito más grandes con la nomenclatura de los gases nobles, ¿vale? Por ejemplo, el platino, corazón de xenón, 4F14, 5D9, 6S1, ¿vale? Bien. Entonces yo puedo empezar a predecir cuáles pueden ser las propiedades que tengan mis átomos dependiendo justamente de estos fermiones que tiene en mi descripción cuántica. Entonces puedo predecir su radio atómico, radio iónico, sus energías de ionización, sus afinidades electrónicas, su electronegatividad, sus relaciones de par inerte, sus relaciones diagonales entre átomos. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente estas propiedades. Por ejemplo, el radio atómico tiene que ver con la densidad electrónica y esta está mapeada directamente con el número cuántico principal de la capa más externa que tiene el átomo, es decir, del electrón que esté en el nivel de energía más grande. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, una molécula o heteroatómica o de iguales átomos, puedo sacar la distancia entre los núcleos y sacar la mitad de esa distancia y tener una estimación del radio atómico así, ¿vale? Bien, esto no siempre sucede porque generalmente les dije que los elementos están como óxidos o como otra combinación con los otros elementos de la tabla periódica y por lo tanto no todos los átomos son iguales y la mitad de 2R sería justamente la mitad de un átomo con un electrón de más y de un átomo con un electrón de menos. ¿Vale? Bien, puedo utilizar otras estrategias, por ejemplo, para las redes metálicas, puedo tener la distancia de la red cristalina, el parámetro de red, ¿vale? Para una molécula, la distancia de un enlace molecular, covalente, polar, covalente dativo, etcétera. Para un gas noble, el radio de Van der Waals, ¿vale? Para una molécula diatómica, me puede servir para hallar justamente, cuando es homonuclear, es decir, el mismo átomo, el radio atómico, ¿vale? Bien. De manera que yo puedo justamente estimar esos radios atómicos y compararlos con los experimentos. Chequen ustedes que a medida que el elemento disminuye o que se va a la profundidad de la tabla, el radio atómico crece y a medida que se va de izquierda a derecha, el radio atómico se hace más pequeño, ¿vale? Aquí están los radios atómicos, ¿vale? De átomos representativos. Y aquí están los números en picómetros, ¿vale? Esta información la van a tener. Bien, así ustedes en un ejercicio rápido así en clase, escríbanme ahí en el chat cuál tendría el radio atómico decreciente, es decir, el radio atómico
más grande primero de estos átomos, ¿vale? Chequen sus tablas periódicas o tomen un pantallazo de esto. Algunos elementos están ahí, otros no, ¿vale? Por ejemplo, rubidio, litio, magnesio, aquí está el magnesio, berilio, bario, bismuto, berilio, el bario no está, el bismuto sí está aquí, ¿vale? Para que completen esto ahí en sus apuntes, ¿vale? Bien, les seguimos para alcanzar a terminar. Bien, así como existe el radio atómico, también el radio iónico, como les decía, depende si el átomo ganó o perdió un electrón, ¿vale? Entonces, justamente tengo que sumar cuáles son las distancias y tener precisamente una estimación del mismo, sabiendo que si pierde un electrón, el radio iónico es más pequeño, si gana un electrón, el radio aniónico, el radio iónico es más grande, ¿vale? Aquí también tienen valores en picómetros de radios atómicos, ¿vale? Chequen por favor esos apuntes que ya se los dejé en el aula virtual, ¿vale? Los radiodiónicos entonces también tienen una tendencia que se puede predecir. Esto por favor lo ordenan ustedes. Y la tendencia es esta. El radio iónico aumenta hacia allá en la tabla periódica, ¿vale? Bien, pasamos a la energía de ionización. La energía de ionización es la energía que debo aplicarle a mi átomo para quitarle un electrón. Está dada justamente por la energía del catión menos la energía del átomo neutro en unidades de electrón volt que se convierten a esta magnitud en joules, ¿vale? Por ejemplo, para el cobre, cuando le quito un electrón, necesito 7,73 electrón volt. Cuando le quito el segundo electrón, necesito 20,29 electrón volt. Entonces noten que aquí incrementa de mi primera energía de ionización a mi segunda energía de ionización, descrita por este I2. Aumentó casi 3 veces la energía requerida para quitar un único electrón. Bien, la energía de ionización, la primera, tiene esta tendencia, disminuye y aumenta. Estos son los valores justamente en kilojulios por mol, kilojoules por mol, ¿vale? Que en sus conversiones pueden pasar rápidamente a electronvoltios. Las primeras energías de ionización son estas, ¿vale? Ahí también se los dejo. Y estas son unas energías de ionización comparadas contra la segunda, tercera y cuarta. Claro, si mi átomo no tiene 4 electrones como el litio, pues no puedo tener una cuarta energía de ionización. Y por favor, respóndanme esto, ¿vale? Les voy a agrupar todas estas como actividad, como tarea para que también las respondan, ¿vale? La energía de ionización entonces aumenta hacia arriba y hacia la derecha, ¿vale? La afinidad electrónica la entendemos como la capacidad de ganar un electrón. Si a los átomos les puedo arrancar un electrón, entonces a un ion también le puedo dar un electrón, ¿vale? Para hacerlo neutro o hacerlo cargado. Estos son valores de las energías de ionización, lo mismo en kilojoules por mol, ¿vale? Noten que a veces se necesita mucha energía, otras veces menos, y algunas muy pocas veces es negativa, ¿no? Implicando que el átomo no tiende a ganar electrones. Bien, finalmente las dos propiedades que uno puede explicar justamente desde los resultados cuánticos es este par inerte, ¿vale? Por ejemplo, hay elementos que son inertes y esto depende justamente de lo que tenga en la configuración electrónica, ¿vale? Es esta tendencia entonces a formar iones con 2 unidades menos de carga que su número de grupo, ¿vale? Entonces chequen ustedes en sus tablas periódicas, voy a retrocederme un poco, voy a salir de la presentación para que sea más rápido, por ejemplo, el número de grupo, estos son los grupos, aquí se ven, por ejemplo, el grupo 13, el grupo 1, el grupo 18, aquí en esta otra tabla el grupo 2, aquí en esta tabla más completa el grupo 14, 15, 16, 18. Es decir, hacia acá
deberían mantenerse las propiedades, ¿vale? Pero esto se debe a que los orbitales que tiene cada uno de los átomos, recuerden que estos orbitales salen de la cuántica, número cuántico principal, el de orbital, de la acomodación, y el magnético me da la orientación del orbital, ¿vale? Bien, ahora también tengo que tener en cuenta que en los periodos, es decir, los que son, digamos, las líneas horizontales, donde aparecen los elementos, los periodos 5, 6 y 7, también hay un débil efecto de apantallamiento de los orbitales D, ¿vale? Por lo tanto, los orbitales de simetría esférica hace que permanezcan en su electrón de valencia. Esto lo vamos a ver aquí más claro. Nos estamos refiriendo a esta fila y a esta fila, ¿vale? Bien, con eso terminamos. Les- por favor, les voy a subir ahí en el aula virtual para que puedan hacer ahí las tareas. Voy a poner aquí las diapositivas para que calculen justamente estas pequeñas preguntas que les puse aquí, ¿vale? Estas de aquí, esta de aquí y unas que habíamos puesto aquí atrás en la descripción, ¿vale? Bien, jóvenes. Entonces, por favor, pendientes ahí del aula virtual.